A comprar comida rápida. ¿De qué color es el local? Rojo. ¿Y ese rojo y amarillo? Buena y lógica. ¿Qué significa el rojo? El rojo significa sed y el amarillo significa hambre. ¿De qué color es la Coca-Cola? Rojo. ¿Y el color rojo? Significa sed. Y cuando usted va a un lugar de comida rápida, tiene que estar el rojo y el amarillo, significa que a usted le da hambre y sed. Y quiere satisfacer el hambre y la sed. La universidad tiene el color blanco, significa paz, tranquilidad, equilibrio. Y el verde significa esperar. Eso usted va a encontrar en internet, un montón de significados. Tiene que escoger el significado que más se parezca a la empresa, que más represente a la empresa. Y escoge los dos colores. Con esos dos colores, usted tiene que diseñar su sistema. La educación, ¿qué color tiene? La educación es color morado. El morado significa concentración. Entonces, si usted ha visto los modelos educativos, por ejemplo, Piaget, determina que todo en una parte educativa tiene que ser de ese color morado. Y hacen un estudio de colores que para los niños que son hiperactivos les ponen aulas blancas, para los niños que son pasivos les ponen aulas rojas, con el objetivo de a los que son inquietos calmarles y a los que son calmados aumentarles a que se activen. ¿Ya? Entonces, esa teoría de colores tiene que ser el fundamento de su sistema. Si su sistema ya tiene colores, no tenga problema, ¿qué colores tiene que ponerles ahí? Porque algunos le tienen. Entonces no se va a poner a la opuesta, no es que el otro color es el que cambia todo, no. Vea qué color tiene y le pone. Y explica qué significa eso. Vinculado con la entrega a la situación que ustedes están analizando. ¿Está claro, cierto? Ya. Luego viene la iconografía. En la iconografía usted tiene que explicar el tipo de iconos que va a utilizar. ¿Cuáles son los iconos? Nuevo, guardar, crear, eliminar, editar. ¿Cierto? Usted lo que hizo es fue a internet y buscó unos iconos y le puso. ¿Cierto? Algunos solo cogieron los iconos que tenía el lenguaje y le puso los mismos. ¿Cierto? En los tipos de iconografía, entonces, hay iconos de tipo 2D, 3D, tipo, tienen nombres, un montón de nombres. ¿Qué le ponen que diseñe el icono? De que usted tenga, le pone el nombre y explica por qué escogió ese. Entonces, escogió un tipo de iconos barroco, lleno de adornos. Entonces pone, porque el programa será utilizado por jóvenes llenos de esta estimulación visual. Pone unos iconos bien estandarizados, bien comunes, y usted pone tipo de iconos estándar, porque los usuarios conocen poco de informática y necesitan relacionarse con lo que comprenden. Pone, qué sé yo, unos iconos que son con las figuras bien estilizadas, bien curvas, con el tipo de iconografía estilizada, ya, porque el lugar en el que va a ser hay gente creativa, gente que utiliza diseño gráfico, qué sé yo. Entonces pone el nombre del tipo de iconografía y es una breve explicación de por qué utiliza eso. Todos no pueden tener el mismo tipo de iconos. A veces hay programas que son muy parecidos, pero tienen diferente color, diferente iconografía. Y con eso usted explica y justifica por qué hay las diferencias. ¿Comprendió? Fácil, ¿no es cierto? Entonces aquí un párrafo del color base, otro párrafo del secundario, un párrafo del tipo de iconografía. Listo. Le puse la interfaz acá porque necesito explicar un poquito más. La interfaz no es poner todas las pantallas. No se trata de eso. ¿Ya? Cuando usted tiene una pantalla de Windows, de ningún programa en particular, sino de todos en general, ¿qué tiene una pantalla de Windows? Entonces,
La pantalla de Windows tiene la barra de título, tiene la barra de menú, tiene la barra de botones, tiene el área de trabajo y tiene la cinta de información. Pregunta: ¿qué pantalla de Windows? Tiene todas, pero yo le estoy dando el nombre de ninguna. Cuando usted haga su interfaz, usted dice: mi interfaz va a tener de este lado el menú, de este lado va a tener un logo, de este lado va a tener la barra de botones, de este lado va a tener el escudo, el nombre de la página, de este lado va a tener el área de trabajo. No le digo que ponga ninguna, solo le diga: quiero que me explique cómo está organizando la mayoría, porque puede que alguna no tenga ese diseño por alguna razón, pero la mayoría debe tener un diseño común. Todas deben tener el menú en algún lado. En el caso de la pantalla principal, por ejemplo, del sitio web, va a principal, pero si tiene un botón que enlaza a la otra lo que tenga la mayoría de páginas. No hay que, aquí no hay que particularizar, porque obviamente la pantalla de bienvenida es diferente a la del resto, pero todas las que son áreas de trabajo, que tengan área de trabajo, porque la pantalla principal es área de información, solo de información, pero ya donde yo meto datos, donde hago reportes, todas deben tener una estructura muy similar. Esa es la que se pone, es la que nos interesa, de las pantallas que ingresen datos o procesen datos. De ese modelo es el que necesitamos, no de la carátula, no de la portada. ¿Sí me comprenden, cierto? Y le pone ahí y explica lo que es cada uno, nada más, cómo está organizado. Solo son dibujos. Si es que ya tiene hecho las pantallas, captura una, le pega y le pone las flechitas indicando cómo es la estructura. Nada más. ¿Sí me entiende? Y si no tiene, le hace así como la voy, así. Y abajo el mapa del sitio. Obvio. Gráfica 3. Diseño de interfaz. Se pueden poner gráfica, ilustración, obviamente con referencias, ¿no? Insertar título, ilustración o gráfica, y ahí se va autonumerando para que pongan el menú. Si no, entonces está el menú, es muy difícil. Solo nos falta el mapa del sitio. ¿Qué es el mapa del sitio? Uno solo. Mira, el mapa del sitio es este. Cuando usted entra a la página de la U, ¿no es cierto? La página de la U dice ULEAM. Y aquí aparece un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos, el menú. Y luego acá aparece el año, Secretaría General, bla. ¿Cierto? Y cuando usted le hace clic en facultad, le aparece la lista de facultades. Y usted le hace clic en una y le aparece la facultad de tal cosa. Y dentro de la facultad aparece otro menú. ¿No es cierto? En el mapa del sistema usted tiene que decir todas las páginas que tiene su sistema. Pero eso no se puede poner así con las pantallas porque es muy grande. Entonces usted tiene que planificar cómo va a estar hecho su menú. Y usted le pone así en un diagrama de árbol. Éntrese al Internet Explorer, al explorador de Windows. Abre el explorador de Windows. ¿Sí ve que le aparecen de lado izquierdo las carpetas? Del lado derecho los archivos? Y cuando usted le hace clic en una carpeta se vuelve a abrir, le hace clic en otra carpeta se vuelve a abrir, le hace clic en otra carpeta se abre. Lo que está del lado izquierdo se llama árbol. Y ese árbol es el que usted pone aquí, pero pone el nombre de lo que hace allá. Entonces, por ejemplo, yo pongo ULEAM.
Esa oleada tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pone todas las que tiene. Entonces el primero tiene contactos, por ejemplo. Y dentro de contactos no abre ninguna otra página, es una sola. Luego pone facultad. Pero dentro de facultad se abre 1, 2, 3, 4, etcétera, facultades. Entonces, facultad de ciencias informáticas, facultad de medicina, extensión El Carmen. Dentro de extensión El Carmen supongamos que se abren otras opciones, 1, 2, 3. Luego hay otra que se llama normativa, y dentro de normativa, qué sé yo, hay 2. Obviamente que su mapa no va a ser tan grande, ¿no es cierto? Su mapa debería tener ¿cuántas opciones? Mínimo unas 10. Y si hago un sistema igualito a su mapa del sistema, en este caso no es mapa del sitio, es el mapa del sistema. Y si hago un juego, también. Entonces, ahí me debe decir cuántas pantallas, cuántas páginas, cuántos formularios, cuántos reportes o cuánto de lo que usted está haciendo va a ser. Ahí se planifica. Usted me cae la próxima semana y yo le digo, ¿y dónde sacan los reportes? Ay, profe, es que me olvidé. Póngale. Porque aquí yo tengo que ver dónde ingresan los datos, dónde los procesan y dónde los cuentan. Aquí se ve. ¿Ha programado algo todavía? No. Esta es la planificación de lo que va a programar. ¿Estás aquí? Fácil, ¿no es cierto? Dibujo. ¿Así? ¿Qué te tienen? Copiar, pegar. Esto, buscan en internet, copian, pegan. Esta acá. Escoger colores y poner lo que significa, buscando en el internet. Y vincular con la empresa. Ya, fácil. Está difícil. Busca en el internet color azul, ¿qué significa? Hay un montón de páginas que le dicen lo que significa. Busca la relación con la empresa. Nada más. Entre aquí, está fácil. Cuadrito, separa y pone que lo que significa. Le hacen Excel, le copia, le pega y ya está. Y cuando diseñen su página, sigue ese patrón. Si es que ya te ha diseñado la página, coge una, le pega y le pone las linitas con las etiquetas de qué significa. ¿Perdón? No va ningún párrafo. No. No. Porque es interfaz. ¿Qué es lo que va a ver el usuario? Cuando usted le enseña Windows, usted lo primero que le enseña. ¿Cómo es la pantalla de Windows? ¿Cómo es una ventana? Entonces, ¿qué significa Windows? Ventana. ¿Qué le enseña lo primero? Que aparece en una ventana. Acá es igual. Entonces usted dice, yo voy a hacer un sistema y va a estar organizado así. Es lo que está diciendo en esta parte. Por eso se llama diseño. Todavía no dice implementación de algo, solo dice diseño. Fácil, ¿no es cierto? Está fácil. El mapa del sitio, pues piensen, ¿qué formularios voy a hacer? ¿O qué pantallas voy a hacer? ¿O qué páginas voy a hacer? ¿O qué secuencia voy a utilizar? Y le pone lo que va a tener. Si es que no tiene clara la idea de qué nomás necesita hacer, busque un programa parecido a lo que usted quiere hacer en el internet y vea las opciones que tiene. Y ponga las principales, voy a poner todo. Ponga las principales. En esta parte me parece que tiene dudas. Todas. Su aplicación debe tener de 10 a 25, no va a tener más. Que alcancen una hoja. El mapa del sitio alcanza en una hoja. Vaya a cualquier página de internet y busque el mapa del sitio. Dentro de las páginas de internet hay una parte que se llama mapa del sitio y le sale así. Entre abajo del fichín que ponga mapa del sitio y le aparece eso.
y le dice todas las opciones que tiene la página web del mapa del sitio. Y todas las páginas son así, tienen el mapa del sitio, que es toda la conexión que tiene. Entonces, su sistema, antes de hacer, debe decir qué va a tener. Recuerden, de 10 a 25. Si usted tiene 10, significa que el 40% tiene que ser para entrada. Los 4 deberían ser de ingreso. 4 deben ser de salida. Y 2 deben ser de procesos. De selección, búsqueda, filtro, que se llama. No puede haber más ingresos que procesos y salidas. Cuando usted sume los procesos y las salidas, tiene que ser mayor que el ingreso. Sería absurdo que tenga más ingresos que salidas. La salida es lo mínimo que debe tener igual que el ingreso. Si tiene más, mejor. ¿Sí me comprende por qué? ¿Cuál es la falla de un sistema? Hecho una tesis o de las del primerizo, cuando se hace por primera vez. El error es que un programador se concentra en los ingresos y se olvida de las salidas. Entonces, como el programa primero hay que hacer los ingresos, invierte su tiempo en el ingreso, alcanza a hacer el proceso y hace una salida y ya termina. Y ya se cansa. Pero lo fundamental del sistema está en la salida, en hacer los reportes. Hacer los reportes es la parte fácil. Hacer el ingreso es lo difícil. Hacer los ingresos es complicado, toca validar todo. Hacer la salida es fácil porque ya no tiene que validar datos, solo tiene que filtrar y buscar. ¿Sí está claro esa parte, cierto? A ver. Exacto. Entonces, bien, ustedes en los jueguitos hacen ingreso, uno solo creo que ingresa los datos el estudiante. Y luego el proceso pone un montón de pantallas del proceso. Que juega, que interactúa, que el juego A, que el juego B, que el C, que el nivel 1, el nivel 2, que el módulo 1, que el módulo 2, que la actividad 1, que la actividad 3. Pero ustedes se olvidan hacer las salidas. Eso. Y al final yo debería tener un reporte de los puntajes. Y si es posible de los tiempos y de todo lo que controle, lo que ir guardando para que se visualice esa marca. Y eso será las salidas. Todo lo que vayan a hacer NLP, CDM, GIS, la parte principal. Si va a ser un NLP, planificación de recursos materiales, tiene que tener reportes de todo lo que se ha producido, de todo lo que se ha comprado, porque es la razón de ser del sistema. Si va a ser un sistema de información gerencial, el gerente tiene que saber cuándo se ha vendido, cómo se ha vendido, por qué se ha vendido, en qué periodo se vende, en qué periodo no se vende. Es decir, lo que más necesita es reportes. Si va a ser un CRM, entonces el administrador tiene que saber con qué clientes se contactó, qué clientes no se contactó. Si tengo 100 clientes, ¿a cuántos se les mandó mensaje? ¿A cuántos no se les mandó? ¿Cuántos respondieron? ¿Cuántos no respondieron? ¿Por qué responden? ¿Por qué no responden? ¿Por qué se les manda alertas? Esa información es la parte clave, es la razón de lo que ustedes hacen sistemas especializados. Tener los reportes especializados según el área. Pero no se asusten, porque esta parte no es la difícil. Por ejemplo, ahorita hicieron lo más difícil de la tesis. Hacer el caso de uso, llegar más después. Es lo más difícil del documento. Es lo más difícil. Esta parte de qué es fácil. ¿Ya? Así que no se preocupen. En el programa, cuando se haga el programa, lo más difícil es hacer el primer ingreso. Es lo difícil. Y después los demás ingresos son fáciles. El primer reporte es difícil, pero es más fácil que hacer un ingreso. Es más fácil. Es una simple cosa. ¿Ya? ¿Está claro con el mapa del sitio? Sí, está claro. Uno más, porque ya no tenemos mucho tiempo. A ver, ya hicimos el diseño. Después del diseño, ¿qué va?
Implementación, ¿cierto? Ya, terminamos con este hoy. Implementación. Luego viene pruebas de verificación y validación y luego viene implantación y luego mantenimiento, ¿no? Que la memoria no me falla. ¿Qué es la implementación? Es el programa. Pero aquí no se hace el programa en el documento. Cuando yo estudié, se acostumbraba que la implementación se imprima todo el código fuente. Mi primera vez tenía 10.000 líneas de código. Salieron 327 hojas de a un espacio, bajando el tamaño de la regla. Y las testas eran unas testas así. Porque se pensaba que en la implementación tenía que estar el código. Pero eso no va. ¿Se acuerdan que ustedes hizo los diagramas de objetos? Perdón. Aquí está un diagrama de objetos. ¿Se acuerdan que la parte de arriba donde ponen nombre, dirección, teléfono, todo eso pusieron en la base de datos? Y abajo dice crear, ingresar, guardar, insertar datos, todo eso, ¿se acuerdan? Y todo dice, por ejemplo, responder motivación, explicar siguiente, finalizar, archivar, escribir, responder, sumar. El de acá dice, en este otro dice archivar, comunicar, crear, destruir, escribir atraso, escribir justificación, escribir fuga, escribir curso, escribir día, hora. ¿Sí se dan cuenta? Esto de acá es lo que usted tiene que programar, porque esas son las funciones que el sistema le pide que haga. Esa parte de ahí es lo que usted tiene que poner aquí en implementación. Entonces en la implementación usted pone las funciones que va a crear, pero no pone todo lo de la lista, pone las obvias. Entonces, ¿qué funciones tiene que hacer? Dice, implementación, funciones y procedimientos a crear. Ya. ¿Cuáles son las obvias que va a hacer usted? Usted va a hacer una de estas. Usted va a conectar con base de datos, abrir base de datos, abrir tabla, ingresar datos a tabla. ¿Qué más va a hacer? Guardar datos en tabla. Y así una lista, ¿no? Pregunta, ¿quién no va a hacer eso? Los que hacen juego, que no tienen. Los que no tienen conexión no hacen eso. Pero de los que tienen conexión, ¿quién no va a hacer eso? Van a hacer todos. Entonces, aquí no se pone lo que hacen todos. Aquí se pone lo que solo usted va a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Que los demás no van a hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Para. ¿Y qué es lo que va a hacer tu juego que no hace los demás juegos? Ya, va a enseñar el programa. ¿Cómo va a enseñar el programa? Pone ejemplos y ellos escogen la respuesta correcta. Entonces, ¿qué función va a hacer el sistema de ella? Generar palabras al azar. Ese
ese proceso va a ser solo el programa de él. Ninguno de los demás va a hacer eso. ¿Tú qué vas a hacer? Control de producción. Y en el control de producción, ¿qué es lo que toca hacer? Verificar la producción diaria, semanal. Entonces, lo que va a hacer tu sistema es calcular el volumen de producción. Nadie más va a hacer eso. Es algo específico. ¿Qué vas a hacer tú? Un sistema web Un sistema web para hacer de reclutamiento. del reclutamiento del personal. ¿Y qué es lo que va a hacer el sistema diferente? ¿O qué es la parte clave del sistema? Es la selección del personal, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de él tiene que hacer una función que seleccionar personal según perfil laboral. Eso vas a hacer tú y los demás no van a hacer eso. Una pregunta, la implementación varía como los procedimentales, las partes de los procedimentales. La implementación son las funciones especializadas que hace el programa de ustedes. Así como hicimos en el caso de uso de la UNED, los procedimentales, más o menos así. Sí, exacto. Del caso de uso sacan la parte del proceso. ¿Se acuerdan que yo hice entrada, proceso, salida? La parte del proceso, que es la que les va a costar o que es lo especial de la empresa, eso es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, yo siempre hago horarios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la parte fundamental de un horario? La parte fundamental de un horario no es asignar a una materia y a un profesor en un casillero. Esa no es la parte clave. La parte clave es ver la disponibilidad del profesor y ver la disponibilidad del curso. Y asignar la disponibilidad del curso y del profesor, tratando de evitar vacíos en el curso y en el profesor. Porque cualquiera del sistema aleatoriamente puede hacer un horario, pero el profesor se va a sentir incómodo porque le deja huecos. El estudiante se va a sentir incómodo porque no tiene todas las horas seguidas, sino que tiene 2 horas, un hueco, 2 horas, y el sistema le hace el horario. Pero la parte clave del horario es que cuando usted le asigne, ni el curso ni el profesor tenga espacios en blanco, horas huecas. Entonces la parte clave. Entonces yo cuando hago un sistema, lo que mi sistema hace de diferente o de particular de un horario es que no deja huecos. Solo eso. Ya, buena pregunta. Justo es ahí. Cuando usted pone las funciones, usted no pone una, pone 5 cosas particulares o diferentes que va a ser su sistema. Y después de que pone seleccionar, pone la función, luego hace una explicación de lo que se trata. Entonces pone un nombre y explica. Nada más. 5. No todo el código. 5 funciones que sean particulares. Cuando usted va a entender, los profesores siempre le preguntan esto. ¿Y qué hace tu sistema que los demás no hagan? Aquí está la respuesta. Cuando yo hice el sistema de horarios, en mi primera tesis, me preguntó, ¿qué hace tu sistema de horarios que los demás no hagan? No deja huecos. No deja horas huecas ni a los profesores ni a los estudiantes. Es lo que hace diferente. Entonces le pregunto, y le dicen, a mí me dijeron, ¿dónde está la parte inteligente? La parte inteligente es una de las funciones principales, que era una de estas. Entonces dicen, la parte inteligente está en esta función. Bueno, el profesor se puso un poco intenso y me dijo, abre el código y indícame exactamente la línea inteligente. Entonces yo abrí el código y le mostré a mi hijo, aquí está la parte inteligente. No, digo, eso no puede ser. Porque el es el que decide. Si le asigna, no me le asigna. Esa es la parte inteligente. Obviamente ustedes no le van a preguntar eso, ¿no? Solo les estoy explicando cómo era antes, cómo es ahora. ¿Ya? Entonces, ahora solo tienen que poner lo principal y cuando ustedes digan no le van a hacer el código, que no va a abrir el código. Ustedes solo tienen que demostrar que resolvió el problema, nada más. De eso se trata. Entonces, se coloca la línea de
No la línea de texto, la explicación de la función. Sí, sí. Lo que hace es que hace los datos. El nombre de la función, que usted todavía no la tiene, porque recién está imaginando usted lo que va a hacer, y la explicación, explicar lo que hace. No explicar el código, porque algunos se entienden mal. Dice, profe, es que yo hice el programa, le pone el nombre de la función y le explica. Dice, primero creo una variable y le asigno el número 0. Luego, no, eso no. Tiene que explicar de forma general lo que hace la función. ¿Se acuerdan cuando programábamos conmigo y en la parte de arriba de las funciones poníamos una etiqueta y lo que iba a hacer? Antes de hacer la función hacíamos una explicación. Eso es lo que tiene que poner. De 5 funciones que ustedes consideran las principales de su programa, o las que son diferentes. Hay programas que no son diferentes. Ya pone lo que sea principal para usted. ¿Me comprendió? Y nada más. Y una vez que traiga eso, la próxima clase le enseño la verificación, validación, la implantación y el mantenimiento. Y con eso ya tendríamos que dar. ¿Preguntas? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron? ¿Qué pasó? A ver, algo les pasó. ¿Qué pasó? ¿Está difícil? A ver, ¿qué parte está difícil? No puede ser todo. Pero que en el internet hay un video de la tesis que es más complejo que esto, porque en ese video la tesis podía tener 150 hojas. Recuerden que ustedes tienen que hacer la tesis de máximo 80 hojas. Entonces, por eso aquí yo les doy más resumido, tienen solo lo principal, porque ya no se puede tener 150 hojas, se debe tener solo 80. Y solo se pone lo principal. Pues cuando usted ve el video, tal vez haga más cosas, o se explica más elementos que se ponen. Usted solo va a poner esto. Si solo es, porque hay más que se ponen. Hay muchos elementos más que se ponen. Usted no va a poner todo eso, solo va a poner esto, que es un resumen, que es solo lo principal. Miren, por ejemplo aquí, en los colores, antes se ponía el diseño. Y se ponía cómo usted va a combinar los colores, puede ser difuminado, lineal, horizontal, vertical, curvado, con degradado, con contraste, y tocaba poner un montón de cosas aquí. Ahora solo pone el color y nada más. Cuando usted ponía la iconografía, usted ponía los iconos y describía cada icono. Ahora solo pone el tipo y describe y nada más. Cuando se ponía la interfaz, usted tenía que poner 3 diseños: el de la pantalla principal, el de un ingreso, el de un proceso y el de un reporte. Tenía que poner los 4 diseños. Ahora solo ponen el proceso, nada más. Cuando se hacía el mapa del sitio, se hacía este y se hacía uno con dibujos, así en forma de árbol, visual. Ahora solo se hace este, que es más fácil. ¿Sabe cómo se hace este? Usted va en Word y crea una carpeta que diga Olean, crea otra carpeta que diga contactos, facultad, crea las carpetas, le captura del lado izquierdo y le pega aquí y está. ¿Me entendió? Ok, tu Word, ¿no? Va al explorador de Windows, no al de Internet, al explorador de Windows. Usted crea una carpeta con este nombre, dentro crea otra carpeta con estos nombres, dentro de esa carpeta otra carpeta, y luego les abre todas y va del lado izquierdo y ahí se abre el árbol. Le captura esa pantalla y le pega, y ya está el diseño del árbol. Facilito, ¿sí ven? El de aquí, que escoja 5 funciones principales, que aunque no tenga programado, usted dice, no, yo voy a hacer esto, usted escribe lo que va o cree que va a utilizar en el programa. Y ya está. Nada más. ¿Sí o qué es fácil? Dime. Ya se omite el diccionario de datos. El diccionario de datos ya no. No, el diccionario de datos es altísimo. El diccionario de datos no, porque es altísimo. El diccionario de datos iba después de eso. Para hacer el diccionario de datos usted tiene que utilizar Sybase, es una herramienta. ¿Ya? O sea, la herramienta usted diseña la interfaz, diseña la base de datos, hace el modelo físico, hace el modelo lógico, se genera el modelo físico y genera el script de la base de datos, esta aplicación. Y luego genera el script de la base de datos, esa base de datos usted le carga en MySQL y ya tiene la base de datos.
Pero aparte de eso, la aplicación lo que hace es le genera el diccionario. Es decir, le saco el listado de cada campo, el tamaño, el tipo de dato, si es nulo, si no es nulo, y luego le pongo un listado por tablas, cuál se crea primero, cuál se crea después, luego un listado por cada tabla y cada campo, de las relaciones y otro de todos los campos. Y esto se llama diccionario de datos. Son como 40 hojas. Cuando eran 150 hojas, lo que hacíamos, cogíamos de las dos tablas principales y de los índices y le poníamos. Y salía como unas 20 hojas, 10 hojas. En 80 hojas no alcanza por eso. No alcanza. No se puede. ¿Sí ven que ahora es menos? Eso desde los modelos tampoco más difícil, ¿no? Solo la que tiene MySQL, por eso le pedí. La que va a formar, le captura y le pone. Al hacer todo eso se pasaría de las 80. Al hacer todo eso sí pasaría de las 80 horas. Está en 150. Está en 150, pero es 500. Por eso no todo eso tiene su. A ver, cuando uno diseña una interfaz, cuando uno diseña un programa y es la primera vez, uno lo que hace es que uno hace el programa como uno le gusta. O sea, no hace como, nunca le preguntaron a la empresa como quiere, qué le gusta. O sea, ni siquiera se ha fijado que la empresa tiene este color. Eso es normal, eso pasa. Pero usted aquí tiene que mentir, pues ¿qué más le va a hacer? Usted tiene que poner lo que ya puso, si es que ya hizo el programa, tiene que poner lo que ya puso y justificar que, qué sé yo, que ese color significa algo que está relacionado con la empresa. Si usted escogió un icono que a usted le gusta, pues justifíquele por qué es interesante, por qué se relaciona con lo que está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que cambie, que modifique estas cosas que ya está haciendo. No. Lo que tienen que hacer, mire, no es lo que se dice, es cómo se dice. ¿Ya? No es lo que hace, sino cómo lo hace. ¿Sí me entienden, no es cierto? De eso se trata. La tesis se trata de eso. Pues aquí no importa si usted ya se equivocó, ni modo. Ahora justifique por qué. No, les compró a todos menos uno. No es que aquí no te compré porque te voy a dar algo especial. Mentira, se olvidó. ¿Pero qué me olvidé de ti? No puede ser. Eso. Entonces te va y dice, no, es que aquí te voy a dar algo mejor, algo muy especial. Y no quiero que los demás vean. Él, en vez de sentirse mal, la persona en vez de sentirse mal, se siente contento. Entonces no es lo que pasa, sino bueno, dice que pasa. ¿No es cierto? Me olvidé del Día de la Mujer. Y mi esposa dice, ¿y te olvidaste del Día de la Mujer? No, pues pero estamos ocupados, pero este fin de semana vas a... ¿Siéntete? De eso se trata. No es lo que es, sino lo que parece. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya. Los que empezaron. Ya cuando terminemos esto les comprar unas horas, ¿no? Si no hay más preguntas, no. Los que entregaron se acercan para revisar, ¿ya? Los que ya no se revisaron pueden retirarse. Venga, por favor. Juli. Espera que hacer. Que no me queda. La